Hermanos, el libro de Jonás es mucho más que la historia de un gran pez que se traga a un profeta rebelde. Mucho más grande y glorioso que el pez es el Dios que lo prepara, el Dios que guía a todos o todos los eventos, el Dios que guía a los marineros, aquellos marineros paganos, y a una enorme ciudad pagana también, a la salvación por gracia. Y si es por gracia, no hay lugar para la jactancia del hombre. Toda jactancia queda totalmente excluida, ¿no creen ustedes? Citamos muchas veces y correctamente los pasajes o versículos bíblicos que anuncian la salvación por gracia. Es decir, que Dios la da gratuitamente. Hablamos de cómo la justicia de Dios es para todos aquellos que creen en Él. Enseñamos incluso en las congregaciones, según Hechos, capítulo 10, versículo 34 al 35, que dice: Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Bueno, y así debemos también de enseñar, pero sin querer, a veces, en nuestros pensamientos, en nuestras conversaciones quizás, y en algunos sermones que oímos, acciones y demás, y aún en nuestra obra misionera también pudiera ser, que se exprese esa actitud de que de alguna manera merecemos la misericordia de Dios. Esto no es entender nada de la gracia de Dios. Es decir, Dios no tenía que tener misericordia de nadie. Y si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, todavía era un Dios bueno, un Dios santo, un Dios justo. ¿Qué les parece? Y a veces sutilmente se enseña unos aspectos de la gracia de Dios que no son bíblicas. Mientras más, hermanos, yo analizo esta historia tan interesante de Jonás, y por supuesto vamos a estarla mirando por un tiempo, y sería buena idea que todos empecemos a estudiar y a leer a Jonás. Pero mientras más la estudio y la analizo a la luz del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, la experiencia cristiana, más me doy cuenta de la importancia que tiene la gracia de Dios y por supuesto su misericordia. Y a la vez confieso que no puedo comprender todas las cosas. Estoy todavía creciendo, aprendiendo. Pero sí digo, como decía el apóstol Pablo, y espero que todos podamos decir igual en esta mañana, pero sí estoy persuadido de esto, que el que comenzó en mí la buena obra, el que la comenzó, no fui yo, Él la comenzó. El que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, asegúrese que la obra la empezó Cristo en usted, que no es usted el hombre carnal tratando de ser bueno, tratando de subir a un nivel más alto simplemente, tratando de ser buena gente, buen religioso incluso, que sea la obra de Cristo, la gracia del Señor. En primer lugar, Dios llama a Jonás directamente. Bueno, aquí vemos el llamado misionero, ¿verdad? Y si hay una cosa que quisiera que nosotros hagásemos es no ver esta historia como que, eso es para los profetas, o para los profetas de aquel tiempo, o los pastores de ahora, aunque hoy en día se llaman profetas muchos. Eso es otro tema para otro día. Sino que, ¿qué mensaje Dios me está dando a mí como creyente? ¿Cómo debo yo aplicarlo? Bueno, vamos a ver, hermano, vengan conmigo a los primeros 3 versículos y vamos a leer allí. Dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai,
diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó. ¿Pero para qué se levantó? Para obedecer a Dios. Dice aquí, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. El libro de Jonás entra así, repentinamente así, con la llegada de la palabra de Dios. Es decir, el Rey de Reyes, Señor de Señores, la realidad del universo habla. Y le habla al hombre. Irrumpe diciendo: vino palabra de Jehová. Ay de nosotros si Dios no nos hablara. Y por cierto, derechos tiene de no hablarnos. Primero, porque Él es Dios y Él puede decidir lo que Él quiera. Pero segundo, porque somos pecadores, contrario a todo lo que es su naturaleza. Yo creo que si al menos entendiéramos que el más mínimo pecado es tan terrible y doloroso a Dios que ni todos los hombres juntos, buenos hombres del mundo, con todos los ángeles, los ángeles del cielo, no pueden repararlo. Si Dios mismo no hubiera determinado hacerlo, si Él mismo no hubiera elegido desde antes de la fundación del mundo, por misericordia, nunca nos hubiera hablado en tiempo y en espacio. Cuán poco la gente aprecia la palabra de Dios. El hecho de que Dios nos ha hablado es importante para usted. Es importante para ti que Dios en esta mañana te hable por medio de uno o dos o unos cuantos versículos bíblicos. Es importante esto. El Creador del universo habla. Es la voz del que es digno de toda adoración, de toda alabanza, y truena con autoridad, mis queridos hermanos, y justicia. Y lo vemos en tantas maneras, y en esa historia a través de la forma en que se presenta aquella tempestad. Y esto también me hace recordar a mí cuando han venido los huracanes, y oigo decir de los terremotos, y oigo decir del fuego que está acabando allá en California, cosas así, para que el hombre tenga temor de Dios. Y hermanos, Nínive estaba, Dios lo manda a Nínive, ¿no? Estaba bajo esa ira de Dios por el pecado y la rebeldía. Una ciudad principal, importante, una ciudad grande del imperio sirio. Y realmente estaba a punto de ser consumida por Dios, porque Dios estaba irado contra el pecado de ese pueblo. Y por misericordia, fíjense bien, por misericordia asigna a uno de sus profetas como embajador para que anuncie las buenas nuevas a un pueblo que lo que merecía era destrucción. Y por supuesto, cuando digo que merecía destrucción, no estoy diciendo que era el único pueblo que lo merecía. ¿Cuántos otros pueblos? ¿Cuántos otros pueblos? El hombre no merece respirar un segundo más y lo vamos a ver por la justicia de Dios. Y el Señor quiso tener misericordia de ese pueblo. Así que notemos que si Dios tiene misericordia, no es porque haya algo bueno o algo que le agrade o algún beneficio que Él pueda tener de esa gente. Tiene misericordia porque quiere tenerla. Ya les dije, si no lo hubiera hecho, ¿sería Dios todavía santo, justo y bueno? Mucha gente quizás piense, no. Quizás la gente piensa que Dios es bueno porque solamente tiene misericordia. Es el Dios soberano, el Dios justo, el Dios bueno. Ese es el Dios del cual el apóstol Pablo predicó y les habló a los romanos creyentes, que parece que algunos se creían merecedores de misericordia. Le habló de esto mismo. Y yo quiero que ustedes lean conmigo, yo sé que es un pasaje que ya conocemos, pero en Romanos 9:15 le hace recordar a esto algo que Dios le dijo a Moisés, o a través de Moisés. Le dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia ¿de quién?
No les oigo. Del que yo tenga misericordia. O sea que si quiso tener misericordia de uno, ¿quién le va a decir a Dios por qué no tuviste misericordia de otro o de otro pueblo? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora, nosotros por nuestro pecado, por nuestro orgullo, nuestra forma de justicia, miramos esto y decimos, qué injusto es Dios. Dios llamó a quien quiso llamar, obviamente a Jonás. Y yo les pregunto, ¿era el mejor de todos los profetas? ¿Era Jonás el mejor evangelista? Yo creo que de acuerdo a la historia, si ustedes la conocen, no era calificado para la labor. Por lo menos yo no lo hubiera cogido, ¿no? En el resumen veo todo eso y digo, no, tú, evangelista, no, hombre, ¿no? Y Jonás se levantó cuando Dios le habló, pero se levantó no para venir en obediencia, sino para huir a Tarsis. ¿Cómo? El profeta de Dios. ¿Cómo es posible que Jonás huya así, como así, en dirección opuesta a la ciudad más lejana precisamente de Nínive? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a desobedecer la palabra de Dios así tan descaradamente? Pero miren, hermanos, si esto nos sorprende tanto, a veces somos así nosotros. Dios nos habla, nos da su palabra y nos entra por aquí y nos sale por aquí. No obedecemos. Estamos haciendo lo mismo que Jonás, de una manera o tratando de huir, ¿no? Así que inmediatamente el libro de Jonás nos presenta la tensión principal que va a motivar quizás toda esta historia, ¿no? La gran profundidad de la gracia de Dios, por un lado, ¿verdad? Que sobreabunda, inunda también esa soberbia y esa rebeldía tan exclusiva que Jonás presenta o que él quiere imponer, ¿no? El asunto es que esta tensión nos va a llevar a nosotros a ver algunas cosas, o sea, momentos irónicos, sorprendentes, bien interesantes en esta historia. El asunto es, hermanos, que Dios obre en nosotros para que nos dé discernimiento, crecimiento en nuestra vida, ¿verdad? Para que cuando nuestros prejuicios, inatenciones, amarguras, todas estas cosas luchen contra el llamamiento que Dios nos está haciendo, nosotros podamos responder de manera positiva. Así que bueno, vamos a mirar un poquito de historia, ¿no? Porque vamos a empezar a ver esto de Jonás y hay que aprender, ¿no? Hay que entender, hay que conocer. Y los cristianos tienen que estar preparados para enseñar a otros, para poder predicar, para enseñar, y tenemos que aprender la palabra, ¿no? Y entonces hay un avivamiento israelita. Vamos a empezar por aquí, porque creo que vamos a entender mejor, ¿no? Esta tensión de la cual estoy hablando, si podemos ver el trasfondo histórico. Es decir, que la palabra de Jehová llega a Jonás y en una época, ¿no? muy, muy significativa en la historia de este pueblo. Es decir, la gloria aquella de Israel, para que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Esa gloria tan grande que tenía cuando la época del rey Salomón, prácticamente por 140 años había muerto, precisamente después de Salomón. O sea, Salomón muere, ustedes saben que se divide el reino, ¿recuerdan eso? Que eran 12 tribus y se dividieron entre el norte y el sur. El norte se llamó Israel y el sur se llamó Judá. Bueno, ese evento inició una larga época de mucha debilidad nacional, debilidad espiritual, debilidad militar, todo esto, ¿no? Los tiempos, esos tiempos, y ya hacia lo último de esos tiempos, cuando empieza a surgir el avivamiento, ahí estaba Jonás. Empieza a ser un tiempo que empezó a recuperar aquella gloria que antes tenía. Primero, Eliseo profetiza que Joás, que es el rey de Israel, o sea, el nuevo rey de Israel, va a traer salvación contra esos pueblos enemigos, específicamente Siria. Ustedes pueden ver esto en los capítulos 13 y 14 de Segunda de Reyes. Estamos hablando de cerca de unos 800 años antes de Cristo.
El asunto que profetiza eso y se cumple. Precisamente en los años 798 a.C. se cumple lo que profetiza, porque Joás derrota a los sirios 3 veces y establece el reino en 3 ciudades, o sea, quitando allí aquella enemistad. Y entonces, bueno, empieza a brotar esa nueva generación, esa nueva esperanza, etc. Segundo, hay que tener en mente el éxito militar que tuvo Joás. Este éxito militar hace que se extienda, si ustedes miran en el mapa, prácticamente que llega casi que tocando allá a Armenia, porque viene siendo hasta toda la parte que hoy en día es Irak. O sea, se extiende este éxito tremendamente, ¿no? Vence a Amasías, rey de Judá. Bueno, Amasías, aunque era el rey de Judá, era tan idólatra, había tanta desobediencia a Dios que esto causó tremenda ira a Dios. Y bueno, así es como Dios castigó a Judá por medio de la fuerza militar de Joás, o sea, del norte que vino hacia el sur. Pero el asunto es que tienen ese éxito, esa recuperación nacional y se extiende a lo largo de toda aquella tierra. Viene el hijo de Joás, pasa Joás y viene Jeroboam y sigue reinando y sigue, aunque Jeroboam, dice la Biblia, hizo lo malo delante de los ojos de Dios, Dios todavía guió a que el pueblo creciera y se extendiera las fronteras. Bueno, por los reinados de Joás y su hijo Jeroboam, la gloria pasada renace en Israel. Ese es el asunto. Y ahora no tenían esa vergüenza militar, estaban prosperando, todo parecía que brillaba muy bien, estaban con el poder de Dios, etcétera, ¿no? Así que, y es aquí donde vemos que el profeta Jonás es en ese tiempo el portavoz, es el hombre que lleva el mensaje de Dios. Mírenlo conmigo, por ejemplo, en segunda de Reyes 14:25. Jeroboam, hijo de Joás, restauró los límites de Israel desde la entrada de Armá hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo, ¿quién? Por Jonás mismo, hijo de Amitía, profeta que fue de Gad-Efer. Así que Jonás es el bienaventurado, ¿no?, que proclama la palabra de Jehová en una época de avivamiento nacional. Y ahora, ya que entendemos esa parte, ahora viene cierta preocupación, ¿no?, el terror asirio. Que a pesar de que hay este avivamiento militar y todo esto que está pasando, Israel empieza a preocuparse a causa de un país enemigo, que en el pasado le había causado tanto problema a Israel, que ese odio lo tenían por dentro muchos de ellos, y parece que Jonás tenía todo este problema también por dentro. Este país enemigo del cual estoy hablando ahora es Siria, que se hallaba mucho más al norte, con su capital en Damasco. Y era lo que yo les decía a ustedes, que hoy en día, viene siendo Mosul, que está en Irak. Y bueno, así es como llegamos a esa ciudad de Nínive, porque es una de las ciudades de esa región. O sea que prácticamente región de Armenia, porque si ustedes miran, está Irak y Armenia está ahí pegado en el borde. Así que miren hasta dónde se había extendido la fuerza de Israel. Ahora ustedes miran en el mapa, por ejemplo, y ven Israel así chiquitico, y ven a Irak así grande al lado. Pensar que todo eso era parte del pueblo, el territorio que ellos tenían. Pero bueno, el poder militar asirio alcanzaba esa frontera con Israel por medio así en Armenia, ¿no? Y es interesante que Dios, en vez de destruirlo, Dios decide tener misericordia de ellos y de predicarles por medio de Jonás. ¿Qué les parece? ¿Qué Dios increíble?
O sea, tenemos a un profeta que no sirve para predicar el evangelio a almas perdidas. Y tenemos a un pueblo que merece ser destruido. Y Dios tiene misericordia de Jonás y tiene misericordia de este pueblo. Pero ahora, bueno, la palabra de Jehová interrumpe ese tiempo de sueño, de avivamiento, de prosperidad nacional, y quizás Jonás ya muy tranquilo, pensando en un futuro retiro muy seguro, y de pronto llega la palabra de Dios y le dice: levántate, vamos a predicar al país que más tú odias, a un enemigo país. ¿Cuántas preguntas habrá hecho Jonás, ¿no?, en su mente? Jehová me manda a Nínive para predicar. ¿Qué pasa si Jehová tiene compasión y perdona a estos asirios? No tendremos razón para matarlos a todos, ¿no? Me imagino. Si vuelven a ser un imperio poderoso, que pensó él seguro, ¿no?, y amenazan a Israel otra vez, ¿qué vamos a hacer? Si demandan una y otras, vamos a decir, impuestos como hacían antes en el pasado, habían demandado impuestos de Israel. Entonces él se pudo haber preguntado, bueno, ¿no sería mejor que sean consumidos por la ira de Dios para que nos dejen de molestar o no nos molesten en el futuro, ¿no? ¿Por qué misericordia a Nínive? Y aquí viene el llamado a la compasión. Jonás no fue el primero en recibir un llamado de Dios tocante a una ciudad, vamos a decir, pagana, sumergida en el pecado. La historia, hay otras historias y vemos que Dios en su gracia obra de distintas maneras. No podemos decir que obra siempre igual, pero según sus divinos propósitos. Eso sí, no será igual, pero es según sus propósitos. Y yo quiero hacerles recordar el anuncio de Dios a Abraham sobre esa gran ciudad pecaminosa llamada Sodoma y Gomorra. Miren conmigo en Génesis capítulo 18, versículo 20 al 21. Dice allí: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Bueno, este es un clamor contra, es decir, vamos a decir, es como se trata de traducir del hebreo, pero este tipo de clamor es lo que llega a Dios, lo que Él ve, la gente clamando por placer, por riqueza, la gente clamando por venganzas unos a otros, la gente clamando a los ídolos, a los dioses falsos. Todo este tipo de clamor terrible había llegado a los oídos de Dios, quien lo ve todo, ¿no? Y lo oye todo. Y entonces le habla a Abraham, o sea, le dice: y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Entonces, bueno, Abraham tomó esto como una invitación, vamos a decir, a interceder por Sodoma y Gomorra. Y vemos a Génesis 18, vamos a leer un momento, porque yo creo que Dios quiso dos cosas. Una, dejar el testimonio de que era Él el que estaba obrando y que tenía la soberanía sobre todo lo que iba a suceder en Sodoma y Gomorra, que era Él, no que fuera alguien a decir, no, esto fue una casualidad de la naturaleza, ¿no? Y más importante que nada, le está probando a Abraham esa fe que él tenía en Dios, y la vemos a través de la oración. Vamos a Génesis 18, 23 al 24, dice: ¿destruirás también al justo con el impío? Le dice Abraham a Dios: ¿cómo vas a destruir a Sodoma? Allí pueden haber gente justa. Dice: quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Bueno, y así, de una manera quizás atrevida, ¿no?, empieza Abraham a negociar este asunto con Dios, y 50, no habían 50. Y así va bajando, ¿no?, los números, 40 personas a 20 personas.
y llega a 10 personas. No habían 10 justos. ¿Qué les parece? Pero el llamado de Dios a Jonás es más bien para, es decir, no solo intercesión. Jonás debió haber intercedido por Nínive. ¿No creen ustedes? Si era el profeta, debió haber orado por Nínive. Pero más que nada debió también entender que era llamado a pregonar, porque así es como lo dice la Biblia, lo llamó a ser predicador contra Nínive, o sea, para que se arrepintieran en cuanto al juicio de Dios. Así que debe presentarse en Nínive, ¿no? Con esa misma seguridad que también tenía el profeta Elías. ¿Recuerdan al profeta Elías ante esos profetas falsos? Bueno, y también en otra ocasión en que Elías tuvo que hablarle así fuerte al pueblo y hacerle entender que Dios tenía control de la naturaleza y de las cosas y que a él había que adorarle, ¿no? Recuerden las palabras de Elías. Vamos a mirar en Primera Reyes 17:1, porque ya, Dios obra de diferentes maneras, pero busca que la gente se arrepienta, ¿no? Dice Primera Reyes 17:1, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, para que la gente se arrepintiera, ¿no? Así que al sentir la idolatría y la violencia que había allí en Nínive, Jonás debió haberse animado, debió haber, como profeta de Dios, a recibir ese llamado, haber dicho, bueno, voy a interceder como hizo Abraham con Sodoma y Gomorra, por lo menos hacer ese intento. O debió haberse fortalecido como Elías frente a Acab. Pero no, ¿qué hace Jonás? Huye. Y la gente huye, de una manera o de otra, huyen a la voz de Dios, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Jonás en el capítulo 1, versículo 3, que ya vimos, pero quiero que miren conmigo. Allí empieza el asunto de cómo cada paso empezó a desarrollarse. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Wow. Hermanos, cada vez que nos alejamos de la voluntad de Dios y del llamado de Dios, nos alejamos de la presencia de Dios en el sentido de relación y de adoración a Dios. Es decir, Dios está en todas partes, ¿no? Pero ¿en qué sentido entonces se alejó de la presencia de Dios? Quizás él pensó que haciendo esto Dios no lo iba a molestar, ¿no? Y él pensó de verdad que podía alejarse de Dios, pero en sí no podemos alejarnos de la presencia de Dios. O sea, nos podemos alejar en el qué sentido, en que no estamos adorándole, no le estamos obedeciendo, no hay una relación con Dios en la cual nosotros podamos cumplir su voluntad. Y entonces 3 veces menciona a Tarsis, la ciudad más lejana opuesta a Nínive, ¿no? En el versículo 3 dice, y se levantó para huir de la presencia de Jehová. Conocía a Jonás el Salmo 139 que escribió David. ¿Recuerdan el Salmo 139, hermanos? Qué maravilloso salmo, pensar que Dios está en todas partes. Vamos a ver el Salmo 139, el 7 al 10. Yo tengo que pensar que Jonás sabía como profeta, conocía el Salmo 139, pero ¿qué le pasó? No sé qué le pasó. Miren, el versículo 7, vamos a ver, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Quién puede pensar? Sería necio el hombre que piense que puede esconderse de Dios de alguna manera. Y muchos se esconden de Dios aún delante de la palabra de Dios. Porque ahí vemos, él está hablando directamente a Jonás y Jonás empieza a huir. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Parece que se le olvidó esto a Jonás, ¿no?
Dios está en todas partes. ¿Sí, hermano, o no? Donde quiera, Él nos está viendo nuestros pensamientos, nuestra actitud. Si de verdad adoramos, si de verdad estamos atentos a su llamado, a su voluntad, a su palabra. Él lo sabe todo. No lo podemos esconder de Dios. Necio el hombre que cree que se esconde de Dios. Y quizás, bueno, yo sé que había este concepto de que Dios estaba en los lugares de adoración, como en las sinagogas, que Dios estaba presente en Jerusalén, etc. Todos estos conceptos que siempre habían tenido un grave error, ¿no? Y quizás pensando que salía del lugar ya estaba lejos de la presencia de Dios. Pero tuvo que aprender que no es así, ¿no? Lo tuvo que aprender. Así que él le manda la carta de renuncia a Dios como empleado, como profeta, y dice, me voy a un retiro espiritual bien lejos, y se fue. Bueno, imagínense, hermanos, Dios cuando llama en su gracia es tan bueno que no nos deja solos. Y gracias a la gracia irresistible de Dios que Él obra en sus hijos. Y este es un perfecto ejemplo de que cuando la gracia de Dios obra, ¿quién le puede resistir? Ni Jonás, con todo lo que intentó, pudo huir de Dios. ¿Quién puede huir de su presencia, verdad? Bueno, así que le manda su carta de renuncia en este aspecto, ¿no? En esta forma, yéndose a otro lugar para no obedecer a Dios. Es decir, pienso yo, él no podía quitarse de la mente el horror de que habían cometido estos asirios contra ellos. Y ustedes saben que los seres humanos somos muy susceptibles a lo que otros nos hacen. Bueno, hay cosas muy estúpidas y muy tontas, pero hay cosas que tienen mayor peso, pero es la tendencia a ser rincoroso a lo que aquel me hizo y de alguna manera, sea sutil o no, se la guardamos y se la disparamos, ¿no? Y parece que Jonás tenía por dentro esto contra Siria, que tantas veces habían saqueado sus cosechas, tantas veces habían molestado, tantas veces habían exigido en esa época de debilidad impuestos, habían hecho, de verdad que habían hecho mucho daño. Pero Dios es el que hace su llamado y nosotros estamos para obedecer a Dios. Y la palabra del Señor dice que incluso amemos a nuestros enemigos y nosotros a veces no somos capaces de amar a nuestros hermanos. ¿Cómo vamos a amar a nuestros enemigos? Ahora, con su gracia y llamado, Él no abandona a Jonás. Y esto me hace recordar también en ese llamado que Dios le hizo a Saulo de Tarso. ¿Recuerdan? Este era un perseguidor de la iglesia del Señor. Detestaba el evangelio, mataba y encarcelaba a los creyentes. Este era Saulo de Tarso. Qué interesante porque Jonás huye a Tarsis y Saulo era de Tarso. Nombres que son iguales excepto que uno es en hebreo y el otro es en griego, ¿no? Pero Dios lo detuvo, si ustedes recuerdan, y transformó a Saulo de Tarso en un momento. Fíjense que Dios no obra siempre igual. Con Jonás le dio de largo y miren todo lo que tuvo que pasar. Pero en cambio con Saulo de Tarso lo detuvo en un momento que lo dejó hasta ciego por un tiempo, ¿verdad? Y le habló y lo cambió y lo transformó. Así es la gracia de Dios. ¿Qué hombre pecador podrá ser más fuerte que la gracia de Dios? Ahora preguntamos, ¿Nínive? ¿En Miami? En nuestra época, hermanos, las ciudades como Nínive, como Sodoma y Gomorra, se han multiplicado. ¿No creen ustedes? Las vemos en las capitales, en las ciudades que están sobrepobladas en nuestros países. Vemos que en muchos lugares, no solo, bueno, en algunas partes aquí, en muchas partes del mundo, obviamente apesta la miseria, violencia. En los lugares turísticos se ofrecen toda clase de depravación por dólares. Las influencias más corruptas que encontramos las vemos en los puertos. Vemos el problema de las drogas, el narcotráfico,
es algo terrible. La prostitución y la pornografía está dañando los hogares, los matrimonios, las familias, en todas partes del mundo. Es decir, la dignidad de los jóvenes y las jóvenes se están destruyendo. El materialismo acepta el sacrificio de nuestros hijos, de nuestras familias, a cambio del dinero, el éxito, el honor, etc. Entre esas ciudades, mis queridos hermanos, está Miami y está la pequeña Habana. El Señor nos ha puesto aquí para que pensemos que hay mucha gente, hay mucho pueblo que necesita de la gracia de Dios. Y Nínive, Sodoma y Gomorra se han revivido simplemente con nuevos nombres. Dios llama a sus hijos, Dios llama a sus escogidos para que sean los Abraham, los Elías, y se enfrenten a esos huracanes del pecado que atemoriza y destruye hogares y familias y comunidades. Por supuesto, ¿qué sería más fácil para algunos? Huir a Tarsis. Eso sería más fácil. Podemos quitarnos de ese peso de que la mies es mucha, yéndonos a otro lugar, es decir, a una zona más cómoda, alejarnos a otro sitio donde no tengamos o sintamos que tenemos que hacer nada. Y quizás hayan muchas otras gente que hacen. Podemos con un ojo estar mirando y con una mano estar tocando la obra en un lugar y con la otra la prosperidad y lo material y las comodidades. Muchos quieren estar así en ambos lados y realmente prefieren las ovejas gordas y las saludables y no entendemos que Dios a donde nos manda tenemos que ir, aunque no sea cómodo, aunque no nos dé los beneficios materiales, aunque nos cueste sacrificio. Esa es la realidad. Si hay algo que importa o debe importar, es la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Se está cumpliendo, hermano? Bueno, podemos consolarnos con el pensamiento de que seguramente hay otros mejores que nosotros. Hay otros, vamos a decir, profetas como Jonás, en este sentido, obreros, más capacitados que puedan hacer la obra. Muchas veces pensamos así, pero el Señor nos llama a todos a que seamos parte de esta gran obra, que nosotros sirvamos al Señor unidos. En cambio, gracias a Dios por los pastores, los evangelistas, los obreros, los maestros, etcétera, que trabajan y sirven en las iglesias. Y por cierto, no tiene esto nada que ver con que si la gente no tiene mucho que hacer. Porque he aprendido con los años que la gente que más trabajan a veces en las iglesias son la gente más ocupada. Uno pensaría que aquella gente que están retirada o que no trabajan, pues que pueden hacer más en las iglesias. No, por lo regular es todo lo contrario. Todo lo contrario. Así que el estar ocupado, el tener mucho que hacer, parece que es lo que más ayuda a la gente a medir mejor el tiempo, a tener prioridades y hacen más. Dios no le dio ninguna opción a Jonás. Si ustedes miran la historia, lo mandó a Nínive y punto. Tal vez Jehová nos manda a nosotros a empezar como a Abraham empezó orando e intercediendo por aquella gente. Quizás nosotros empecemos así, a orar para que el Señor nos use, a orar por aquellas personas que están perdidas, a orar para que podamos servirle al Señor. Tal vez nos manda como a Jonás a comunicarle el Evangelio cara a cara a las personas, es decir, a presentar con valor, con energía, con entusiasmo y presentar estas buenas nuevas que el Señor nos ha dado. Quizás como Elías. Elías dijo, recuerden que Elías dijo, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Él dijo, ¿a dónde tú quieres que yo vaya? Allí voy a estar. ¿Cuántos cristianos están dispuestos a decir eso hoy, Señor? Señor, a donde tú quieras, como tú quieras, Señor, lo que tú quieras. Eso es lo que yo quiero, Señor. ¿Cuántos van a decir así hoy? O preferimos presentarnos delante de Dios y tener una oración con algunas de nuestras opciones. Porque hay gente que oran así a Dios y le dicen a Dios cuáles son las opciones, ¿no? Las que más nos ayudan a nosotros, creemos que nos benefician, etcétera, ¿no? Pero hermanos, si hacemos eso, vamos a cerrar nuestros ojos
y no vamos a oír la voz del Señor. Así que sin darnos cuenta podemos alejarnos de la presencia de Dios por apreciar más nuestra seguridad, nuestras comodidades, nuestras agendas, que la misma gracia de Dios para con nosotros y para este lugar donde Él nos ha puesto, que podemos llamarle nuestro Nínive de hoy. La semana que viene vamos a continuar con el segundo punto, que es Dios predicó a través de los vientos, cómo Dios usó aquella tempestad para hablarle no solamente a Jonás, sino a hombres paganos, marineros que no conocían a Dios. Espero que sea de gran bendición para nuestras vidas. Mediten en la palabra del Señor, léanse primero y segundo capítulo de Jonás, que va a ser muy interesante.